Muy buenas tardes, amable concurrencia, estimados médicos, personal de salud. Para mí es un placer participar en este gran evento organizado por la Asociación de Egresados de la Escuela Militar de Oficiales de Sanidad. Particularmente le agradezco también a mi general José Luis Frutus Nava por invitarme a este gran evento. Y no es el único, he participado en sus eventos durante más de 10 años. Y siempre para mí es un placer y un honor formar parte de su equipo de profesores. El tema ahora a desarrollar es COVID-19 y diabetes mellitus. Como ustedes ven, son dos grandes pandemias que están generando un problema muy serio de salud en nuestra población, no solamente en el mundo, sino en nuestra población mexicana. Vamos a iniciar. Como siempre, inicio con esta diapositiva donde señalo el iceberg de la diabetes. Hablo aquí como pandemia 1 porque es una pandemia que se ha presentado desde hace muchos años y sigue siendo una pandemia, desgraciadamente. No ha habido forma de poder reducir la incidencia ni la prevalencia, principalmente de una de las complicaciones más lamentables, que es la enfermedad renal. No hay forma de reducir la prevalencia de este problema de complicación por parte de la diabetes. Pero bueno, vemos aquí importantemente que la diabetes no nace desde muchos años antes, incluso vemos aquí desde el nacimiento, en donde se presentan procesos inflamatorios de endotelio en la etapa neonatal, o sea, en niños de madres con problema metabólico, puede ser diabetes gestacional, madres con obesidad, con diabetes. Estas criaturas, a la larga, si no se hacen medidas de tratamiento o de detección oportuna, en este caso de obesidad infantil, que es otro problema muy serio de salud pública, van a formar parte de este gran grupo de personas que tienen ciertos cambios metabólicos conocidos como procesos inflamatorios crónicos de bajo grado, así se conoce el nombre de síndrome metabólico, y que lamentablemente más de 40 millones de mexicanos lo tienen. Muchos de ellos, podemos decir que el 50% desconocen que tienen este problema, y es por ello que la diabetes hace de las suyas, porque se ha incrementado cada día más la incidencia de este problema, de este flagelo. Aunado a la COVID, estamos en un problema muy serio, lamentable, de salud pública. Esta gran población con síndrome metabólico debe de atenderse, debe de llevar hacia cabo una acción preventiva para evitar que posteriormente, al cabo de los años, empiecen a desarrollar problemas importantemente en el metabolismo de la glucosa. Muchos de ellos, podemos decir que más de 25 millones, un gran porcentaje de ellos, presentan hiperglucemia postprandial o hiperglucemia en ayuno alterada, que es un paso ya casi a la presencia de diabetes. Todavía en esta población, que es fundamental que las unidades de medicina preventiva de hospitales particulares y del gobierno detecten a esta población, ya que es una población de riesgo, no solamente para desarrollar diabetes, sino también es un factor de riesgo independiente de enfermedad cardiovascular. Se ha demostrado en muchos artículos ese problema. Por eso es que es menester hacer acciones preventivas más que curativas. Viene otro horizonte importante, que es ya la presencia de diabetes, donde ya tenemos más de 12 millones o 14 millones de mexicanos con ese problema. Y si sabemos que el 30% de ellos desconoce que la tiene, pues también es un problema serio, porque muchos pacientes que debutan con diabetes son asintomáticos, hasta que ya manejan niveles más altos de glucosa, y ya eso les genera síntomas típicos de fatiga, poliuria, polidipsia. Pero pues ya cuando llega ese problema, pues ya avanzó casi la diabetes, particularmente 5 o 6 años, con cambios ya muy serios a nivel vascular, a nivel tisular, que pueden ser ya completamente irreversibles. De ahí que como médicos estamos obligados, y el personal paramédico, a detectar oportunamente este problema. Y más aún
en esta época, o en este momento, de que tenemos todavía esta otra pandemia que es la infección por COVID-19, ya que el COVID-19 se alimenta, por así decirlo, de este tipo de situaciones metabólicas donde prevalece la hiperglucemia, la elevación de glucosa, que es la que ayuda a que este COVID se reproduzca y se alimente, por así decirlo, y genere todos los problemas que ya conocemos, desgraciadamente. Hablando de COVID y de otras infecciones, en este siglo XXI de veras que sí hemos tenido una serie de enfermedades que han llevado a la población hasta la muerte. Tenemos el SARS, el MERS, el ébola, principalmente en África. No se diga la influenza H1N1, que es una epidemia también que se presenta principalmente viral en las épocas de frío. Desde hace algunos años México sufrió lamentablemente mucha mortalidad con este virus, pero lo curioso aquí, lo quiero recalcar, que el 28% de esta población que falleció por influenza H1N1 eran pacientes con problema metabólico, con diabetes, con hipertensión. Lo curioso es que eso se desconoció, no se tenía en cuenta o no se vio en los datos estadísticos para poder ejercer acciones preventivas ahora con la pandemia de COVID-19 y evitar tantas muertes por diabetes. Desgraciadamente y lamentablemente es lo que está sucediendo. Ya tuvimos el ejemplo del virus de influenza, donde muchos pacientes, adultos mayores, con hipertensión, con cáncer, con diabetes, fallecieron. Pues lógico pensar también y hacer acciones con la presencia de esta pandemia llamada COVID-19, de alertar a esta población susceptible para que no desarrollara, pues obviamente lo que ya estamos viendo, que es la mortalidad por insuficiencia respiratoria aguda y muerte por falla orgánica múltiple. Vean otro dato importante y lo anoto aquí porque muchos artículos que han demostrado, que han reportado muertes por COVID-19, la mayoría de estos pacientes manejaban niveles elevados de azúcar, en promedio 180 miligramos, y eran asintomáticos. Entonces fíjense cómo estos niveles de glucosa que estoy señalando en un paciente pueden ser asintomáticos, pueden andar caminando sin problema y manejar estos niveles, pero cuando llegue a infectarse, pues obviamente esto va a generarle problemas muy serios. Por eso es fundamental el automonitoreo, el chequeo, el decirle al paciente, educarlo y capacitarlo a que tenga cuidado de no presentar niveles elevados de glucosa. Y no necesariamente al paciente que ya tiene diabetes, sino a los pacientes que tienen ya esa característica susceptible de desarrollar la enfermedad, que es todo ese gran grupo que ya mencioné de 45 millones de mexicanos con síndrome metabólico. Dentro de la línea del tiempo, como estamos señalando aquí de COVID-19, fíjense cómo se inició desde el 31 de diciembre del 2019, desgraciadamente, casi en vísperas del año nuevo del 2020, y hasta la fecha, o sea, vemos aquí cómo la línea de tiempo del COVID-19 ha generado una serie de problemas. En México se determinó el día 20 de febrero del año 2020 y empezó a aumentar la mortalidad en forma importante, y se dieron cuenta que muchos de estos pacientes fallecían porque tenían un problema metabólico agregado, como es la diabetes, como es la obesidad, pero pues demasiado tarde para poderlos rescatar y evitar que fallecieran por insuficiencia respiratoria aguda del adulto. La tendencia principalmente de este virus es la insuficiencia respiratoria, pero sobre todo en estos pacientes ya con una comorbilidad y en los adultos mayores también. Tenemos aquí otro dato importante que la Secretaría de Salud detalla que el 36.87% y el 25.03% de los pacientes que fallecieron, fíjense, tenían diagnóstico de diabetes y obesidad respectivamente. La Federación Internacional de Diabetes publicó que los pacientes con diabetes
que contraen COVID-19 se dificulta su cuidado porque hay una serie de fluctuaciones en los niveles de glucosa, se descontrolan. Principalmente y sobre todo cuando ya empieza a iniciarse las complicaciones. Por otro lado, se reconoció que el mecanismo o el sistema inmunitario se ve muy comprometido y probablemente conduce a un periodo de recuperación más largo. Este virus puede prosperar en un entorno de glucosa elevada en la sangre. O sea, lo que vimos, se notó que el paciente continúa estando enfermo de COVID-19 si sus niveles de glucosa se mantenían elevados. Y lo que comenté anteriormente, el estado hiperglucémico del paciente es un factor para ayudarle, por así decirlo, al COVID-19 de que siga reproduciéndose y que siga haciendo efectos deleterios en el organismo del sujeto. Nada más como breviario cultural, vimos que en 2019 hubo un brote de enfermedad respiratoria aguda caracterizada por fiebre, tos seca y dificultad para respirar en una población llamada Wuhan, en China. Un mes después, fíjense cómo se reconoció y se identificó un síndrome agudo respiratorio, o sea, un síndrome respiratorio agudo grave, y por eso las siglas de SARS-CoV-2, causante de la enfermedad por coronavirus 2019. Pero fíjense, fue en el 2010. Por eso es COVID-19, porque fue en el año 2019 que se identificó en esta población. Vemos entonces en el mundo y en nuestro país, sobre todo porque somos un país desgraciadamente con tendencia a la diabetes, tenemos dos pandemias. Por un lado la pandemia por diabetes y por otro lado la pandemia por COVID-19. Y particularmente esto se desarrolla o se conjuga principalmente por la presencia de obesidad. La obesidad central, como he dicho en muchas pláticas, y lo he dicho también en estos grandes foros durante muchos años, la obesidad central es la precursora clínica principal de las enfermedades crónico-degenerativas, pero también del COVID-19. Si esta persona llega a infectarse, el COVID-19 va a desencadenar síntomas más serios que pueden generar hasta la muerte del paciente. ¿Por qué la obesidad es un factor generador de daño orgánico, insuficiencia respiratoria y muerte en estos pacientes? Eso es lo más importante que debemos de evaluar. Y si se asocia con diabetes, pues ya vemos que es un problema más serio, hasta la muerte. Entonces, los componentes del síndrome metabólico aunados a la obesidad, a la dislipidemia, a la hipertensión, todo esto conjuga una serie de elementos cardiometabólicos que van a terminar principalmente en la muerte del sujeto, sobre todo en el área respiratoria, cuando se infectan por COVID-19. ¿De qué forma podemos explicar el por qué la obesidad central es una piedra angular en la morbimortalidad de COVID-19? Lo estamos viendo aquí. La célula grasa es un órgano multiendocrino, pero malo, ya que produce todas estas sustancias que están viendo, se llaman adipoquinas, producen problemas en el endotelio, daño tisular, alteraciones en la producción de insulina, liberación de inhibidor del plasminógeno 1, trastornos en el sistema hormonal, niveles bajos de adiponectina. La bisfatina es una adipoquina que se ve principalmente en la obesidad infantil y genera daño endotelial. La dipsina, el factor de necrosis tumoral alfa, que se ve en todas las enfermedades crónicas, incluyendo la artritis reumatoide, deficiencia de leptina, el estrés oxidativo, no se digan las interleucinas 10, 18 y 6, el lactato, que se ve principalmente en pacientes que ya tienen falla orgánica, que llegan a la unidad de cuidados intensivos con niveles muy altos de lactato. Pero todo esto lo puede ocasionar este tejido adiposo disfuncional. Y obviamente es generador de todas las enfermedades crónico-degenerativas que conocemos, como es la artritis, el cáncer, la enfermedad cardiovascular, ¿verdad? Y no se diga la presencia o el agravamiento del estado corporal, el estado funcional por la infección de COVID-19.
En este grupo de pacientes que tienen este tipo de adipocitos disfuncionantes o están en un estado inflamatorio sistémico crónico de bajo grado, así se le da el nombre, al infectarse por COVID-19, pues se hace una revolución. Ahí estas adipoquinas se liberan en una forma espectacular, dando lugar a una tormenta citocínica de citocinas y la muerte del sujeto. Y tenemos estas enfermedades que ya mencioné, la hipertensión, las dislipidemias, todo este conjunto de enfermedades crónicas más el COVID, pues es muerte segura casi. Y lo estamos viendo en las estadísticas. Hay que evitarlo. ¿Qué características tiene este adipocito que circunstancialmente nos dice que es un adipocito, es una célula grasa anormal? Lo vamos a señalar en esta diapositiva. Vemos dos tipos de cortes. Ustedes viendo ahí dan dos adipocitos, son dos células grasas. Curiosamente, la primera se ve más limpia, son adipocitos nada más, sin que haya influencia de otro tipo de células que estén entre las paredes de estos adipocitos, conocidos como inflamación por macrófagos o neutrófilos, que esto genera una inflamación. ¿Por qué este adipocito tiene ese proceso inflamatorio y el que está a la izquierda no lo tiene? Porque el que está a la izquierda es una obesidad, pues no es una obesidad, es un proceso, es un adipocito que no tiene problemas de resistencia a la insulina, es sensible a la insulina, no genera de estas adipoquinas que mencioné en la diapositiva previa. En cambio, este tipo de células adipocíticas que tienen resistencia a la insulina, sí van a desarrollar una serie de sustancias que ya mencioné, que van a ser deletérias para la salud. Me gustaría aquí señalarles que un adipocito o un obeso metabólicamente anormal es aquel que tiene infiltrado celular por polimorfos nucleares, como en este caso, y por eso se llama sites. Acuérdense de tres, por mnemotecnia, sites, que quiere decir células entre los adipocitos. Site, que quiere decir el lugar donde está ese adipocito. No es lo mismo la grasa que se encuentra en los glúteos, que pues particularmente es estética, ¿no? Aquella que se encuentra en la barriga, que se encuentra en el abdomen. Ese sitio que guarda a este tipo de células son anormales, son células que tienen un infiltrado de polimorfos nucleares, como lo estamos viendo aquí. Entonces vean cómo el lugar donde está el adipocito no es lo mismo la grasa que está en el abdomen que la grasa que está en otros lados. La influencia de las células que están entre esos adipocitos, que son polimorfos nucleares, y el tamaño, hablando de size, tamaño. Entre más grande es el adipocito, más dañino es. Y eso son las características particularmente esenciales de una célula adipocítica anormal. Y desgraciadamente, los 45 millones de mexicanos que tienen síndrome metabólico tienen ese adipocito, tienen ese tejido adiposo disfuncional. Que si no se les da tratamiento principalmente de alimentación sana y ejercicio, esos adipocitos van a empezar a hacer de las suyas hasta generar ya lo que les dije: inflamación crónica, artritis reumatoide, cáncer, diabetes, hipertensión y COVID-19 mortal. Que al entrar a infectarse se desencadena una tormenta de citocinas, insuficiencia respiratoria aguda del adulto y muerte por hipoxia. En este esquema estamos hablando ya de la fisiopatología del síndrome metabólico, generada por diferentes motivos o por diferentes aspectos. Vean, el síndrome metabólico pueden predominar varios elementos. Cuando predomina la adiposidad, o sea, cuando predomina la grasa visceral, que es adipocito dominante, podemos encontrar también la presencia de hígado graso concomitante, que también es una anormalidad generada por la ingesta exacerbada de hidratos de carbono simples. Los pacientes a veces se asombran cuando les digo: doctor, ¿por qué tengo la grasa tan alta, los triglicéridos tan altos, si no como grasa, no como carne? A ver, esa grasa que tú ingieres, esa grasa que tú tienes en tu hígado no es generada por comer grasa,
Es por comer pan, por comer hidratos de carbono, por comer bollería industrial. Y es lo que más comemos aquí. Desgraciadamente, lo primero que hacemos para ir a desayunar en las empresas, en los negocios, en donde sea, es nuestra torta de tamal con atoles, la mentada guajolota, que es puro hidrato de carbono. Pues, ¿cómo no vas a tener acúmulo de grasa con tanto hidrato de carbono que comes? Las tortillas, el exceso de este tipo de hidratos de carbono es lo que está generando elevación exagerada de grasa y grasa visceral. Viene la otra parte del signo metabólico, es la vascular, donde se caracteriza principalmente la presencia de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, estados protrombóticos y proinflamatorios, hipertensión arterial. Viene la lípido dominante, como es la dislipidemia heterogénica, en donde se predomina la resistencia a la insulina, y vemos varias enfermedades que conocemos, desde la poliquistosis ovárica, muy común en nuestras mujeres adolescentes que empiezan a subir de peso, tienen distribución de vello masculino, amenorreas secundarias, todo eso debido a la grasa. Curiosamente, esa grasa que depositan estas mujeres, estas jovencitas, provocan que sus estrógenos estén disminuidos, debido a que la grasa convierte el precursor de estrógenos en estrona, y la estrona es un precursor de andrógenos, y eso pues obviamente le genera ese tipo de características clínicas a la mujer. Disminuyen de grasa y por arte de magia empiezan a tener función estrogénica normal y empiezan a arreglar. Pues vean cómo es importante tomar en cuenta que este signo metabólico puede estar aunado a todos estos fenómenos, no nada más a la adiposito, sino también a la resistencia a la insulina, a otros factores de riesgo, etcétera, etcétera. Y tenemos que tratarlo, identificarlo para mejorar la calidad de vida de estos pacientes, porque a la larga van a ser los futuros diabéticos o los futuros pacientes con cáncer o con problemas renales, etcétera, etcétera. Regresando a la parte de COVID-19, esta diapositiva publicada por Su y colaboradores nos aclara el por qué el paciente con diabetes desarrolla una alta mortalidad cuando se infecta por COVID-19. Y fíjense, los niveles que característicamente le genera esto son niveles de 180 o más miligramos de glucosa, incluso sin ser diabéticos todavía. La glucosa en sangre bien controlada, es difícil que el paciente muera por COVID-19. Tiene un 98% de sobrevida, gracias a que a pesar de tener diabetes están bien controlados. En cambio, aquellos pacientes que tienen niveles de glucosa por arriba de 180 o están muy mal descontrolados, fíjense cómo su mortalidad se incrementa hasta un 11%. Entonces, ¿qué tiene que ver ahí? Los niveles de glucosa. Y no nada más lo digo en el paciente con diabetes, sino el paciente que tiene prediabetes o que tiene obesidad. Díganle a los pacientes que tengan este tipo de problemas que se chequen su glucosa después de comer 2 horas, 1 hora, y van a ver cómo sus niveles son muy altos, sin llegar al rango de diabetes, pero ese estado hiperglucémico crónico también se asocia mucho a mortalidad por COVID-19 o por otro tipo de infecciones, H1N1 también, que no tarda en aparecer por las temporadas de frío que ya se avecinan. Fíjense que qué forma este virus, COVID-19, obtiene energía. ¿Cómo le damos fortaleza a este virus para que destruya el organismo? Precisamente por la glucosa, por la vía de la glicosilación. La glucosa, al entrar a un ciclo anormal, por el mecanismo de las exogenasas, el coronavirus se reproduce en forma abrumadora cuando está en un ambiente hiperglucémico importante. Lo estamos viendo aquí. Si nosotros manejamos niveles de glucosa por arriba de 180, empieza a haber glicosilación, empieza a haber productos finales de la glicación, que esos son deleterios, no nada más per se, son los causantes de la neuropatía diabética, de la retinopatía. Pero cuando estas personas se infectan por COVID, obviamente esto se acelera en forma abrumadora hasta llegar a la muerte. Pues de ahí se alimenta el COVID-19, del estado hiperglucémico.
Fíjense cómo este virus, el SARS-CoV-2, llega a generar problemas en los órganos vitales, como es el corazón, el páncreas, los pulmones, el cerebro. Principalmente embona en los receptores de enzima convertidora de angiotensina 2. Busca ese receptor. Ese receptor, ya hemos hablado y ustedes saben, es un receptor que es generador también de la hipertensión arterial, porque provoca niveles de angiotensina 2 elevados. De ahí que los inhibidores de angiotensina, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 2, controlan la presión. Pues el SARS-CoV-2 actúa compitiendo con esos receptores, generando ya un ciclo de reproducción hasta generar la muerte del paciente o la falla orgánica múltiple de estos órganos que están viendo aquí. Por ejemplo, a nivel del páncreas, ¿qué hace el SARS-CoV-2? Llega a su receptor del páncreas, que es ECA2, que es enzima convertidora de angiotensina 2, y genera que al entrar el virus al citoplasma de la célula pancreática, provoque una disminución en la secreción de los gránulos de insulina. El 17% de los pacientes con casos severos de COVID cursan con lesión del páncreas. Por ello, la explicación de por qué muchos pacientes con COVID-19 debutan con diabetes. Doctor, no me sabía diabético, pero me dio COVID y mire, ya tengo niveles de 200, 300, incluso bajan de peso. Es un estado catabólico severo que la única forma de poderlos mantener controlados es con insulina, porque hay una disfunción pancreática severa dependiendo del grado de infección. Y aquí lo estamos viendo esquemáticamente. El SARS-CoV-2 se considera diabetogénico, ya que también es capaz de causar daño directo al páncreas. Ya lo mencioné, debido a la expresión de estos receptores ECA2 que están en los islotes, incluso en mayor proporción que a nivel pulmonar, lo que podría empeorar la hiperglucemia e incluso, inducir la aparición de diabetes en sujetos previamente no diabéticos. Cabe destacar que solo el 1 a 2% de los pacientes con infección leve por COVID-19 presentan lesiones pancreáticas, mientras que el 17% de los pacientes con casos graves presentan lesiones del páncreas, que pueden acentuar la respuesta inflamatoria sistémica y por lo tanto acelerar la aparición del síndrome de distrés respiratorio del adulto. Fíjense, ese es el problema. El ciclo de vida del virus SARS-CoV-2, pues vean aquí, se va reproduciendo importantemente, como ya lo mencioné. Requiere del sistema endoplásmico, requiere de muchos factores que la misma célula les favorece y por eso es que se va retroalimentando, va creciendo hasta la muerte. Debemos considerar entonces que el paciente con diabetes infectado por SARS-CoV-2 tiene una tasa más alta de admisión hospitalaria, de neumonía severa y mayor mortalidad en comparación con sujetos no diabéticos. El SARS-CoV-2 también es capaz de producir un daño directo al páncreas que podría empeorar la hiperglucemia e incluso inducir la aparición de diabetes en sujetos previamente no diabéticos. Consideraciones especiales de los fármacos que deben utilizarse cuando el paciente con diabetes tiene COVID-19. Primero es importante que el paciente con COVID-19 y diabetes acuda con el médico, con su médico de cabecera, con el médico que le está tratando su problema. Sí puntualizo la parte de inercia médica, porque si es un paciente que está descontrolado y vas con el médico que desgraciadamente no te pudo controlar, pues vas a tener malos resultados. Sí es importante que estés bien controlado, eso es fundamental. Y aquí estoy enlistando los fármacos que habitualmente se prescriben en el paciente con diabetes. Y los vamos a señalar sus consideraciones en el COVID. La metformina tiene que usarse con mucha cautela, sobre todo en pacientes que tienen disfunción renal, que tienen un filtro glomerular menor de 40,
pues obviamente podemos generar el riesgo de acidosis láctica en pacientes hepáticos, en deshidratados. Entonces no es prudente utilizar metformina en un paciente que tiene un cuadro ya grave de deshidratación o de descompensación hemodinámica. Incluso son pacientes que prácticamente requieren estar hospitalizados y canalizados para hidratarlos. Sería una falacia darles metformina para controlar su glucosa. Los inhibidores de SGLT2 también, ahorita se ha establecido una prescripción de veras abrumadora con estos fármacos, porque son muy buenos, pero tampoco hay que generalizar a todos y darles a todos este tipo de fármacos, que lo que hacen es eliminar glucosa por el riñón. O sea, son inhibidores de un receptor que reabsorbe que deja que la glucosa no se reabsorba y se elimine. Es una forma de controlar la diabetes, pero tienen sus bemoles. O sea, no está indicado en pacientes que padecen infección de vías urinarias en forma crónica, porque perpetúas ese cuadro infeccioso. Y si además tiene COVID-19, ¿para qué te cuento? Les puedes generar un shock séptico. Entonces, cada tratamiento debe individualizarse de acuerdo al paciente, de acuerdo al cuadro clínico, de acuerdo a la evolución de la diabetes. No es lo mismo traer un paciente que acaba de debutar su problema de diabetes, aquel que ya tiene 10, 15 años. Esos pacientes forzosamente van a requerir insulina, y más si tienen COVID-19. Los análogos de GLP-1 tienen un potencial efecto nauseoso. Entonces, si es un paciente que lo está tomando para bajar de peso y para disminuir su porcentaje de grasa, pero como evento adverso presenta náuseas o vómito, pues no estaría bien seguirlo administrando si el paciente está infectado por COVID-19, o darle las indicaciones pertinentes para que evitemos el grado de náuseas que puede generar este análogo de GLP-1, ¿sí? Entonces eso es fundamental. Entonces fíjense, son muy buenos fármacos, pero hay que tener cuidado en estos aspectos que les estoy mencionando. De todos, fíjense, parece curioso que en un paciente con COVID-19 los más seguros son los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4, ya que son bastante seguros, no te generan tantos eventos adversos y se pueden utilizar en el paciente diabético ambulatorio que cursó o cursa con COVID-19 si están moderadamente bien controlados. Las sulfonilureas incluso ya no se utilizan ni siquiera en el paciente con diabetes. Yo les bauticé como verdugos del páncreas, porque forzan el páncreas a producir insulina, y las hipoglucemias que se presentan en estos pacientes son más serias que las hipoglucemias que provoca la insulina inclusive. Y si tú tienes un paciente con COVID y con hipoglucemia, pues es casi llevarlo al ataúd, porque la hipoglucemia como tal es un estado de emergencia cardiovascular, ya que muchos de esos pacientes fallecen por arritmias letales, por infarto al miocardio, que ya se ha demostrado, y por eso es de que algunos estudios donde se utilizaban sulfonilureas se descontinuaron porque fallecían por este tipo de problemas. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de estos fármacos. Hablando de insulina, pues es el fármaco de elección en diabetes tipo 1, y en diabetes tipo 2 descompensada, sobre todo en aquellos pacientes con diabetes tipo 2 que requieren hospitalización por estar infectados por COVID-19 o incluso en forma ambulatoria. Es el fármaco de elección en diabéticos graves o complicados con COVID-19, y a veces hay necesidad de dar dosis muy altas en algunos casos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso bien comento en mis charlas que no hay diabetes, sino pacientes con diabetes. Cada paciente es diferente. No generalizar tratamientos porque están de moda o porque ves que responden muy bien en un paciente, pero en otro pueden tener otras características. Y ahorita con COVID-19 hay que tener mucho cuidado y no abusar del uso de estos fármacos, o tener mucho cuidado en la dosificación de los mismos. ¿Qué medidas debemos implementar en el paciente diabético con COVID-19? Pues hablamos de la alimentación, no hablamos de dieta, sino un plan de alimentación individualizado de acuerdo al paciente, de acuerdo a su edad, a su peso. Todo esto hay que tomarlo en cuenta importantemente.
El hacer ejercicio es una condición sine qua non. Este binomio de plan de alimentación y ejercicio es fundamental, ya que son los únicos que te van a modificar el estilo de vida y te van a orientar a que no requieras de tanta dosis de fármacos o polifarmacia. La polifarmacia en pacientes con COVID es algo terrible, porque puedes generarle más complicaciones que beneficios. Por eso es que en esta pirámide que se publicó, la publicamos hace algunas semanas, al describir este capítulo, tenemos que la prevención y el estilo de vida saludable son fundamentales. El distanciamiento social, hay que seguir con la mascarilla, el higiene de las manos, alimentación sana, el ejercicio. El tratamiento de la diabetes más estilo de vida es fundamental. Controlando el peso, sobre todo la disminución de grasa visceral, el automonitoreo, el registro de la monitorización y la evaluación de la dosis de fármacos, valorar metas terapéuticas y ajuste en dosis que debe ser proporcionado por el médico. Tratar las comorbilidades que habitualmente se presentan en el paciente con diabetes y que por desgracia al ser infectados por COVID se incrementan o se exacerban, como es el control de la presión arterial, mejorar ese perfil lipídico, sobre todo la hipertrigliceridemia o la dislipidemia heterogénica, la elevación de LDL colesterol. La función renal es una condición sine qua non, medir a cada paciente su filtrado glomerular. Hay fórmulas que incluso las puedes tener en tu teléfono para evaluar su filtrado, porque de ahí depende mucho la dosificación y la elección del fármaco ideal para no perjudicarlo más de lo que está. También la función cardiovascular, por mencionar las más frecuentes. Una evaluación médica continua, contacto oportuno y permanente con el médico, implementar la telemedicina, que es un artículo también que publicamos, que el dar visitas en forma online o en forma remota o virtual también es fundamental para facilitar el apego médico. Habitualmente, con escuchar al médico, el paciente se siente más confortable. Explicarle todos los tabús que hay. Ahorita hay una serie de rumores que a veces, en lugar de ayudar al paciente, lo empeoran, porque estamos en un estado de estrés todos. Es un estado de estrés el tener esta pandemia. Entonces, y vemos ejemplos de familiares que fallecieron por este problema y no sabemos qué hacer. Y a veces el médico, en lugar de ayudar, perjudica por no dar una buena información. Eso es fundamental. Vean cómo el plan de alimentación, el impacto principalmente de la dieta mediterránea es fundamental, que se caracteriza por verduras, carne blanca, semillas, ¿verdad? Que ya se ha demostrado que esta dieta, aceite de olivo, extra virgen, todo esto favorece importantemente el control y la evolución de enfermedades cardiovasculares. Vemos un ejemplo, en Grecia se estila hacer este tipo de dietas y vean, Grecia es uno de los países que menos les pegó el COVID-19 por su calidad de vida. Es la gente más longeva, ven ancianas de 110 años cargando su leñita y hasta vaciándose en burro para ir a recoger sus cosas, autoalimentarse de lo que hay, lo que da la tierra, etcétera. Entonces, es importante vivir esa calidad de vida que no la estamos generando. Ahorita todo lo queremos fácil, ir a una tienda de enfrente y tus harinas, tus panes para salir del paso. Eso está mal. Hay que cuidarnos, y más ahorita que el COVID nos está abriendo los ojos más de lo que es la importancia de tener una calidad de vida sana. Para todo, si tú tienes una buena calidad de vida, una buena alimentación y ejercicio, vas a estar blindado contra cualquier enfermedad, inclusive contra COVID-19. Ya entrando en materia del tratamiento, ya con el paciente con COVID, vemos que la tromboprofilaxis es fundamental. Sobre todo, vemos en los asintomáticos no graves el manejo domiciliario, seguir un tratamiento habitual para el control de la diabetes, con metas de 70 a 130, fíjense, eso es fundamental. Más de ello ya podemos generarle más complicaciones porque el virus todavía está ahí latente. Solo realizar ajustes si existe descontrol metabólico. El uso de la telemedicina, que es fundamental para aclarar dudas y valoración continua. Ahora con el WhatsApp es muy útil porque puedes incluso hacer videollamadas
indicar medidas de alarma y aislamiento. Cuando la infección es leve y moderada, además de ello, valorar el riesgo de progresión de la enfermedad, la necesidad de apoyo intrahospitalario, ajustes de medicación según los monitores, el monitoreo glucémico. Aquí la meta debe estar entre 172 y 140, no más alto de ello, ni muy bajo ni muy alto, porque ambos estados son ya deleterios, y un estrecho apego médico. Cuando está la infección severa o crítica, es imperativo el manejo en estancias intrahospitalaria o quizá en una unidad de cuidados intensivos, usar insulina en infusión intravenosa continua o a pauta al basal bolo, que puede ser también eficiente. Eso ya va muy dirigido al especialista, al terapista o al endocrinólogo que esté ahí, o al internista. Y las metas de glucemia deben estar entre 72 y 180. Monitoreo estricto de glucosa, electrolitos, presencia de lactato, cuerpos cetónicos, función renal, cardiovascular, así como marcadores procoagulantes, entre otros. Entonces, todo esto y la trombofilaxis es fundamental. Vemos cómo la hemoglobina glucosilada es predictor de mortalidad en neumonía severa por COVID-19. Cómo es importante este artículo, es muy interesante porque fíjense, niveles de hemoglobina glucosilada de mayor de 6.5 contra hemoglobinas menores de 6.5, el porcentaje de mortalidad se incrementa un 70.8%. Esto quiere decir que si tú tienes a tu paciente con hemoglobinas mayores de 6.5, incrementas la mortalidad por COVID. Por eso es que hay que ser muy estrictos en el manejo glucémico. Acuérdense que la glucemia es el estado idóneo para que el COVID se desarrolle y haga de las suyas. Es como darle tu casa con habitación, comida y con vista al mar, casi. Eso es lo que corresponde a un mal control de hemoglobina glucosilada. Y 43.8% respectivamente. Fíjense cómo se eleva importantemente el riesgo de mortalidad cuando los niveles de hemoglobina glucosilada están por arriba de 6.5 comparado con hemoglobinas glucosiladas de 6.5 menos. Esto nos da un índice de momios de 3 veces más, o sea, que tienes más riesgo, 3 veces más riesgo de tener mortalidad o tener neumonía si tus niveles de hemoglobina glucosilada son mayores de 6.5. Y eso lo tienen que saber, obviamente, los terapistas, los que estén viendo al paciente en el hospital. Por eso es fundamental y menester utilizar pues, otro tipo de herramientas para mantener niveles de glucosa en ayuno normales y también postprandiales. Por ejemplo, una glucosa en ayuno hasta de 180% y una hemoglobina de 8%, dependiendo de la célula clínica, pues puede ser deleterio. Sin embargo, recientemente se ha documentado en nuestra población la importancia de la hemoglobina glucosilada como predictor de mortalidad en pacientes con neumonía severa, ¿verdad? Una edad media de 65 años. Ese es el problema. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por otro lado, vemos el tratamiento. La metformina sigue siendo el medicamento más espectacular, por así decirlo, el mejor para diabetes. No habrá uno que lo sustituya. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado cuando el paciente empieza a tener niveles bajos de filtrado glomerular, si está deshidratado. Hay muchos factores en donde la metformina está contraindicada, pero la metformina es el medicamento idóneo en muchos casos. Pero sí tener cuidado, porque si tú das metformina en un paciente con COVID-19, deshidratado, con un filtrado glomerular bajo, la elevación del lactato pues es muy alto, pues genera acidosis metabólica y muerte. Entonces los extremos son importantes, cada paciente es diferente. Pero tomar en cuenta esto, a pesar de que la metformina es un buen fármaco, también puede generar mortalidad si no lo prescribes como debe ser. Hablando de síndrome post-COVID, veamos cómo, y lo hemos también viendo ahorita en la consulta, estamos viendo pacientes que recién diagnosticados con diabetes porque se infectaron de COVID hace 3 meses o hace 2 meses, etc. Entonces, sí, COVID es un factor pivote desencadenante de diabetes y es muy lógico pensarlo, ¿no? Pero fíjense, los pacientes con post-COVID, es importante mencionar que se quejan mucho de fatiga, disminuye su calidad de vida, la fuerza muscular es muy importante, hay dolor en articulaciones, llegan muy, muy sintomáticos del sistema osteomuscular,
desarrollan tos, pueden tener problemas también de disnea. Es muy común también la ansiedad y la depresión, pues cómo no, si son pacientes que sufrieron casi, estuvieron al borde de la muerte. Aunado a ello, hay trastornos del sueño, hay alteración cognitiva principalmente, cefaleas, palpitaciones, dolor torácico en el pecho como si fuera una angina. Algunos empiezan a desarrollar enfermedad crónica renal, entonces se les cae el pelo. O sea, todo esto son datos de desnutrición, datos de caquexia, datos de un estado hipercatabólico, principalmente generado no nada más por el cáncer, sino también por el COVID-19. Se demacran mucho los pacientes, desarrollando todo este tipo de síntomas que hay que irlos fortaleciendo poco a poco. Es a veces necesario de un apoyo psicológico, psiquiátrico, para ayudarlos a seguir adelante, no bajar la guardia, y más si Dios les dio la fortaleza de sobrevivir. Esa es la verdad. Entonces hay que seguir adelante. Eso es fundamental. Fíjense cómo los síntomas los vamos a dividir en 4 aspectos, ¿no? A nivel psiquiátrico, neurológico, cognitivo. Fíjense cómo la fatiga crónica se incrementa en un 72%. Hay depresión, hay estrés postraumático, pérdida del gusto y el olfato, y no necesariamente por COVID-19 en el momento, sino después del COVID quedan esas secuelas. La disautonomía, taquicardia postural, cefalea y insomnio. Todo esto se puede solucionar, pues obviamente con consejo psiquiátrico, psicológico, con una buena nutrición, ¿no? De los síntomas respiratorios, pues obviamente una secuela no muy adecuada es la fibrosis pulmonar, que hay que detectarla oportunamente para que esto no progrese. De la parte cardiovascular, pues es muy socorrida las palpitaciones, llegan con mucho dolor torácico, por miocarditis, hay arritmias. Entonces todo esto se puede solucionar, y que a veces es necesario que el cardiólogo tome parte de ello, el especialista de cada una de estas áreas. De la parte endocrinológica, pues está la tiroiditis. Yo tuve 2 casos hace 8 días de tiroiditis subaguda, muy parecida a la de Hashimoto, en jóvenes que tuvieron COVID, no tan jóvenes, de 35 años, 40. Diabetes mellitus, no se diga. Enfermedad renal, fíjense, 35%. Tener cuidado en eso. La disbiosis, la alopecia, todo esto, pues obviamente es fundamental tomarlo en cuenta. O sea, no es decir, ya la hice, ya sobreviví al COVID, pero las secuelas debes de tomarlas en cuenta y acudir con tu médico para hacerte un chequeo de todo esto. Fíjense, una tasa de filtrado glomerular menor de 90 con seguimiento a los 6 meses, a pesar de la resolución durante la hospitalización o no, es fundamental llevarla a cabo. Del aparato locomotor, pues las artralgias, las mialgias son muy socorridas, son muy frecuentes. Todo esto se puede simular cualquier otra enfermedad, pero en pacientes que tuvieron antecedentes de COVID, si es menester tratarlo. Y ahora en nuestra historia clínica vamos a tener que agregar esa pregunta del sistema, aparatos y sistemas, ¿no? ¿Tuviste COVID alguna vez? Sí, doctor. Pues ahora entiendo por qué te sientes así. Fíjense, esto es nuevo. Y tratarlo, ¿no? Fíjense que hasta el 76% de los pacientes manifestarán todos estos síntomas que estoy señalando. Esta condición ocurre en individuos con antecedentes de infección probable o confirmada por SARS-CoV-2, generalmente 3 meses desde el inicio de los síntomas, y que duran al menos 2 meses y no pueden explicarse por un diagnóstico alternativo. Y eso también es importante para no sobremedicar al paciente, porque a veces es contraproducente. La prevención, pues obviamente ustedes la conocen más que nosotros, o sea, lavarse las manos, evitar el saludo de mano, todo esto que bien se ha fortalecido en las unidades clínicas, usar desinfectante, cubrirse la nariz y boca, todo esto, aunque estés vacunado, hay que tener ese cuidado porque no sabemos qué está pasando. Ahorita parece que hay otra cepa que se está presentando, se está aislando en Londres, en Inglaterra, y no sé qué vaya a pasar. Y más o vienen los fríos también. Entonces no vamos a saber si tenemos influenza o tenemos COVID-19. Por eso es mandatorio vacunarse por COVID y también por influenza H1N1. Eso es
no hay duda que esa es la parte más importante para poder evitar que continúes con la enfermedad o que te infectes. Aquí están, fíjense, las vacunas, ¿no? Y fíjense, todavía es increíble que existen 70 tipos de vacunas que todavía no se han lanzado al mercado y están en fase 1 y 2. En fase 3 hay 17 vacunas, o sea, van a salir más vacunas, pero todavía no pueden salir al mercado. Pero vean la importancia que se tiene de que hay algunas vacunas que no te están fortaleciendo. Quizá aún vacunado, yo conozco varios pacientes que aún vacunados se enferman y les da COVID-19. Entonces, fíjense cómo la investigación en vacunas todavía está, pues, muy precoz. O sea, vean 70 estudios de nuevas vacunas en fase 1 y 2. 4 que se van a lanzar próximamente en fase 3. Todo esto transcurre en unos 3 años, 2 años aproximadamente. Y como ahorita es una emergencia, quizá el próximo año tengamos más vacunas, ¿no? Entonces, es la mejor medida de prevención, la vacuna. Y eso es una condición fundamental para evitar que tú tengas o desarrolles COVID-19. A pesar del largo trabajo que implica la propuesta, el desarrollo y finalmente la aprobación de una vacuna tarda. Además es costosa, necesitas modelos científicos altamente desarrollados que existen todavía, que en poblaciones que se niegan a tomar este tipo de prevención. Hay muchos pacientes que no, por rumores, no se quieren vacunar, y eso también es muy grave. Actualmente se cuenta con un gran número de vacunas en estudios, ya les dije, en fases clínicas, buscando ser aprobadas para su uso contra COVID-19. Vean cómo aquí vemos a los pacientes, los países que ya están vacunados, como Estados Unidos, que casi completó su esquema, ¿verdad? Aquí vemos que México, pues, es de los países que menos vacunas ha recibido. Casi la mitad de la población está vacunada. Eso es terrible, ¿no? Entonces hay que fortalecer esa estrategia para que nuestra población no se contagie, ¿no? Bien, esto además es para señalar cómo estas vacunas se han distribuido en diferentes países o ciudades, y que pues México, fíjense, nada más el 34% de la población está vacunada. O sea, estamos muy bajos en comparación de otros países, y esto es algo muy serio. México también aquí ocupa uno de los lugares más bajos en cuanto a vacunación se refiere, el esquema completo por 100 habitantes, comparándonos con otros países, ¿verdad? Pues andamos muy bajos, muy mal. Otra medida de prevención, pues obviamente aquí estamos viendo las principales vacunas que están en el mercado y que pueden ser eficaces incluso contra la variante Delta, como la de Pfizer, como la de AstraZeneca y la Sputnik. Estas sí se ha demostrado que tienen una mejor respuesta a esta variante Delta, que es la que también está generando la tercera ola, y quizás sea la cuarta ola, que ojalá no se presente. Y hay otras que no han favorecido esto, como la de Sinovac, la CanSino, la Covaxin, la de Johnson. No se ha demostrado una eficacia en la variante Delta. La Moderna también se ha demostrado que tiene un 76% al 90% de eficacia. Vamos a concluir principalmente que no dejes de completar tu esquema de vacunación contra COVID-19. Dice, me enfermé de COVID-19 antes de mi segunda dosis de la vacuna. ¿Cuándo me puedo poner la segunda dosis? Entonces, si tuviste COVID leve o moderado, te puedes poner la segunda dosis sin problema, después de que tu médico te dé de alta y termines el periodo de aislamiento. Principalmente 10 a 15 días después de que iniciaron los síntomas. O sea, te puedes vacunar a pesar de que te pusiste la primera dosis. O sea, no dejar de vacunar y no echarle la culpa a la vacuna de que no te sirvió. Necesitas las 2 dosis como debe ser. Y apegarte más a tu médico, no a la vecina que te va más a confundir, o al internet, y entonces se hace un chisme terrible, y todo eso pues te perjudica, ¿no? Por mala información. Ya hablamos que la triste realidad en México, y la estamos viviendo, es que vemos cómo la prevalencia de esta enfermedad sigue incrementándose, la muerte también.
y que pues el porcentaje de enfermedades que van muy aunadas a la mortalidad de COVID-19 está la hipertensión, está la obesidad, la diabetes y el tabaquismo. Y obviamente ahorita que ya estamos en semáforo verde, pues tener más cuidado porque estamos en un estado, en inicio de época fría, viene el invierno, viene pues obviamente la contaminación, inversión por la misma contaminación, entonces hay que usar cubrebocas, taparse la boca, cuidarse, etcétera, etcétera, porque está otro virus que va a tener un lugar preponderante, que es el H1N1. Otro dato interesante son que en diabetes pues no se realizan medidas preventivas, fíjense, eso es lamentable, no hay revisión de sus pies, no hay medición del colesterol, o sea, hay mucha ignorancia por parte de nuestra población en cuanto al buen control de la diabetes. Ahora, tenemos que ver las dos cosas, no nada más la diabetes, sino también el evitar que te contagies de COVID, o si ya tuviste COVID, tener cuidado, porque viene este síndrome post-COVID que ya estamos viendo. Entonces nos agregó otro problema más a lo que ya estábamos acostumbrados a tener y que nunca ha tenido solución, que es la diabetes mellitus. Es emergente también que el personal médico y todo el personal paramédico pues tenga más fortaleza en desarrollar este tipo de acciones preventivas, porque pues el gobierno no va a poder solo subsanar todo este tipo de problemas. Por eso es importante que pues trabajemos en equipo, hagamos este tipo de pláticas, son fundamentales porque nos ayudan a concientizar como médicos, como personal de salud, lo que debemos hacer para que nuestra gente no siga sufriendo tanta mortandad o incapacidad por este tipo de enfermedades. Fíjense cómo aquí la tasa de mortalidad por diabetes por entidad federativa en México, la Ciudad de México ocupa el primer lugar y Veracruz, o sea, tenemos un alto índice de mortalidad, desgraciadamente generada por los malos hábitos alimenticios, por la falta de un buen tratamiento médico, apego al tratamiento, son muchos los factores, desde la inercia médica que también influye mucho. El exceso de mortalidad por causas durante la emergencia por COVID, fíjense cómo se incrementó hasta un 42.8%, y este exceso asociado a COVID llegó a estar hasta un 74%, o sea que se ha generado una verdadera alarma epidemiológica al ver la mortalidad tan importante que estamos viviendo por esta enfermedad, por este binomio entre diabetes y COVID-19. Y esto apenas son datos del mes hace 2 meses, ¿no? De agosto del 2021. El exceso de mortalidad por todas las causas durante la emergencia de COVID, fíjense cómo se está incrementando en forma importante, ¿no? Y viene otro pico, vean aquí, 2021, vuelve a este puede ser otro pico de mortandad que no queremos que se suceda. Por eso es importante pues fortalecer más la campaña de vacunación, cuidarnos, ahorita que viene la temporada fría, el adulto mayor debe guardarse en casa, alimentarse adecuadamente, seguir las instrucciones de nuestros médicos. Son muchos factores que podemos evitar para que no volvamos a tener otra ola más. O sea, esta es la primera ola, vean, ahora esta es, fíjense, la segunda, y ahora otra, ahí va para arriba otra ola. No quiero que esto siga, que vaya a incrementarse, ni Dios lo quiera, como dice mi abuelita, y como yo lo digo también. Por eso es importante fortalecernos todos como equipo. Y pues, con esto termino mi parte de mis conclusiones. Primero, que la inflamación sistémica subclínica crónica de bajo grado lo tiene la diabetes, pero el COVID genera una serie de problemas que exacerban la enfermedad hasta provocar la muerte. Y aquí están los mecanismos que lo están generando. El COVID-19 se encuentra con la diabetes como compadres, como amigos, o desgraciadamente malos, que van a desarrollar una mala calidad de vida del paciente y hasta la muerte. Por otro lado, la estrategia de telemedicina, que es fundamental, si el paciente no puede ir a tu consultorio,
pues invítalo a que chatee contigo, que haya por medio de videollamadas, que se sienta acompañado, que se sienta protegido por su médico para evitar errores o malos entendidos por la internet o por otras personas que no son expertas en esta materia. Precisamente mi equipo de trabajo y la Universidad de Anáhuac publicamos este estudio de cómo la innovación social y tecnológica en enfermedades crónicas son la clave principalmente ahorita en la pandemia de COVID-19. Por otro lado, el COVID y la diabetes se fusionan para generar más problemas de mortalidad. Hay más riesgo de complicaciones. Este virus actúa como un agente diabetogénico, ya vieron, porque se une a este receptor ECA2 y disminuye la producción de insulina en la célula beta, la disfunción orgánica aguda, la hiperglucemia, la inflamación, todo esto lo concluyo para ver y enfocarnos en el problema que estamos viviendo. Y pues termino diciendo, amable público, que no hay diabetes sino pacientes con diabetes. Y mil gracias por su atención. Gracias por su atención de verdad.